Se avecina una rendición a Ucrania. Pero no es lo que crees. Putin no planea retirar a sus tropas. No puede. Está atrapado y solo puede seguir avanzando a ciegas hacia su fracaso. Pero tras bambalinas en Rusia, ya se ha levantado una bandera blanca y se agita con creciente ferocidad. Las élites de Rusia quieren rendirse ante Ucrania. Putin es la razón. Su guerra los empobrece, y Putin debería saber que no puede meterse con los ricos y su dinero, o se volverán en su contra y buscarán alejarse del desastre que causó. Los magnates quieren salir, y todo es culpa de Putin. Según un artículo del 29 de junio de Moscow Times, que ha revelado eso, líderes empresariales rusos buscan sacar su dinero del país. En medio de constantes ataques con drones de Ucrania y las medidas cada vez más severas de Putin para extraerles dinero y financiar su guerra. Las élites señalan que el Fondo de Riqueza Nacional de Rusia tiene un gran déficit y que Putin depende cada vez más de ellas para financiar la guerra. Ahora circulan rumores de que el Kremlin pronto empezará a hurgar en los ahorros privados de la élite para financiar su guerra, y que Rusia ya está llegando al extremo de confiscar depósitos. Un empresario de Moscú dijo que el gobierno puede intentar quedarse con mi dinero como sea. Todos buscan cómo retirar su dinero e irse. Tiene razón. Hemos visto muchos retiros de efectivo en Rusia últimamente. United 24 Media informa que los rusos han retirado colectivamente 13.000 millones de dólares en efectivo de los bancos rusos en 2026 hasta el 8 de junio. Eso marca su nivel más alto de retiros en 30 años y está lejos de ser una coincidencia. En Rusia, tanto las élites como la gente común desconfían de los bancos por temor a que el Kremlin confisque su dinero en cualquier momento. Ahora están sacando su dinero, lo cual es una señal tan clara para Ucrania como la que hemos visto hasta ahora de que algunas de las personas más importantes en Rusia, fuera de Putin y su clan político, están listas para rendirse. Ven el dolor financiero que Ucrania está causando y ahora están votando con su dinero. Todo esto ocurre en medio de eventos que muestran que la ya mala situación de Rusia, su economía y quienes retiran su dinero, solo empeorará. Los ataques con drones de Ucrania al sector de refinación de petróleo de Rusia se están volviendo aún más intensos. 9 de las 10 refinerías de petróleo más grandes de Rusia ya han sido atacadas, informa United 24 Media, y esos ataques se suman a los ataques a instalaciones militares en toda Rusia. Las autoridades solo tienen una respuesta ante todo esto: gastar más dinero en defensas, y ese enfoque ha llevado a que Rusia desarrolle un déficit presupuestario de 78.000 millones de dólares entre enero y mayo que necesita ser cubierto. Las élites están viendo ese déficit y saben que el Kremlin acudirá a ellos para llenarlo. No están satisfechos. Como dijo otro empresario de Moscú, no hay suficientes sistemas de defensa aérea para proteger nuestra infraestructura. Eso está claro. Nadie sabe cómo aumentar la producción. Esta es una situación terrible que Putin y su círculo cercano no parecían esperar. No se prepararon para una guerra larga ni para una de drones. Está claro a quién le echa la culpa, ya que señala que ahora el pueblo ruso está sufriendo porque Putin y sus compinches del Kremlin no tuvieron la visión para ver que Ucrania no se rendiría fácilmente y que, en cambio, evolucionaría hasta convertirse en una nación capaz de atacar a Rusia cuando quisiera. Esa es la situación hoy en día, y las élites ahora están discutiendo que Rusia tiene que reaccionar ante esta situación levantando la bandera blanca. Otros hechos son menos prometedores. ¿Recuerdas cuando la guerra en Irán iba a salvar a Rusia? Los precios del petróleo subieron a más de $100 por barril tras el cierre del estrecho de Hormuz, lo que debía inyectar miles de millones a la economía rusa y salvar a Putin de sus gastos. Eso ya no ocurre. Un acuerdo entre Estados Unidos e Irán ha hecho que el precio del crudo de los Urales baje a alrededor de $50 por barril, así que el sol ya no brilla y lo poco que Rusia logró aprovechar se ha esfumado rápidamente. Hablando de Estados Unidos, también ha estado enviando señales que son como luces de advertencia para la élite rusa. Trump ha elogiado al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky por cómo Ucrania se defiende y firmó una declaración conjunta con otros líderes del Grupo de los 7 para reconocer la soberanía ucraniana a inicios de junio. Trump usó la misma reunión del G7 para insinuar que Estados Unidos podría reanudar las sanciones petroleras contra Rusia que había suspendido durante el punto más crítico de la crisis del estrecho de Hormuz, lo que sería un golpe devastador para una industria petrolera rusa que ya está tambaleándose tras el colapso de sus suposiciones de que los buenos tiempos seguirían. Putin ha insinuado que busca sacar dinero de las élites y empresarios rusos para cubrir los huecos mencionados. En abril, United 24 Media informó que Rusia
planea imponer un nuevo impuesto extraordinario sobre lo que considera ganancias excesivas. Las élites y oligarcas no estarán contentos. Antes, sugirieron hacer aportaciones voluntarias al esfuerzo bélico ruso. Putin no confía en que esas contribuciones sean suficientes. Propone un nuevo impuesto de hasta 20% sobre las ganancias excedentes, según los resultados financieros de las empresas en 2025. Rusia ya ha hecho esto antes, tanto en 2018 a 2019 como en 2021 a 2022, entregando miles de millones de dólares al presupuesto. Pero ahora, Putin está tratando de hacer el mismo truco, en un momento en que el 75% de las empresas rusas reportaron una disminución en ingresos y ganancias, o incluso pérdidas directas para 2025. Más de la mitad de las empresas rusas enfrentan brechas de flujo de efectivo en 2026, pero aún así Putin quiere más. No se puede seguir sacando de donde no hay, y las élites rusas ya quieren rendirse ante Ucrania para proteger su dinero. Esas élites ven que su líder creó un sistema fallido y ahora busca su dinero para recoger los pedazos que dejará caer por su enfoque en la guerra en Ucrania. Por eso quieren salir de ahí. Ven lo que viene, porque la falta de visión que causó esto es solo la forma rusa de hacer las cosas. Al menos eso es lo que dice Tatiana Stanovaya, investigadora principal en el Centro Carnegie Rusia-Eurasia. Ella afirma que todos estos problemas surgen porque Vladimir Putin domina todos los aspectos del gobierno ruso, lo que debilita la coordinación entre sus ramas. Este es el problema eterno de las autoridades rusas y una prueba seria para la economía y la población rusa, dice Stanovaya, y agrega: pero la pregunta es si las autoridades tienen un plan de acción o comprensión sobre cómo lidiar con esto. El Kremlin no tiene un plan. Eso es lo que tiene tan asustadas a las élites rusas, que están enviando tantas señales de que están dispuestas a rendirse ante Ucrania y presionar a Vladimir Putin para que abandone su guerra sin sentido. ¿En serio las élites se volverán contra Vladimir Putin? Él los creó y puede hacer lo que quiera, ¿no? En realidad no es así. Es más complicado y explicaremos por qué. Antes de continuar, estás viendo El Show Militar y nosotros te damos el análisis que está detrás de los titulares. Suscríbete ahora para asegurarte de no perderte ninguno de nuestros videos. Es absolutamente cierto que Putin, de manera muy inteligente, tomó el control de los oligarcas en Rusia cuando llegó al poder. En los 90, esa nueva generación de ricos tenía más poder en Rusia que los políticos tras el colapso de la Unión Soviética. Putin detectó este problema al asumir la presidencia de Rusia en 2000 y pronto comenzó a resolverlo. Y empezó temprano, como informa NPR, en el verano del año 2000, Putin invitó a 21 de los hombres más ricos de Rusia a una reunión en el Kremlin. Ellos no sabían lo que pasaría. Quizá creían que era solo otro líder pidiendo favores. Pero Putin no era lo que esperaban. El nuevo líder ruso les dio a los oligarcas una opción. Si se arrodillaban y seguían la línea de Putin, podían quedarse con los miles de millones, las mansiones y todos los lujos de la riqueza, pero si se oponían a él, habría consecuencias. Oligarcas que rechazaron o se retractaron del acuerdo solían morir en circunstancias misteriosas o acabar en prisiones siberianas por cargos de corrupción. En los años desde esa reunión, Putin solo reforzó su control sobre los oligarcas, al grado que para hacerse rico en Rusia es necesario pasar por el líder del país. Según la Fundación Carnegie, la élite gobernante de Rusia actualmente es más un grupo de administradores que siguen las órdenes de Putin y evitan el escrutinio de cualquiera que no sea su líder, que una clase política o económica. La relación parasitaria fomentada por Putin es la principal razón por la que los más ricos de Rusia no se han rebelado contra él, aunque sus cuentas bancarias hayan sido afectadas por su guerra. Las relaciones casi no han cambiado. Putin sigue influyendo en los principales ricos de Rusia. No vemos que los oligarcas rusos se distancien masivamente de Putin y tampoco son las únicas élites de Rusia. Aquí vemos empresarios no necesariamente multimillonarios queriendo irse. Los dueños de pymes dirigen empresas que generan más de la mitad de los empleos en la economía rusa. Las pequeñas empresas por sí solas aportan una quinta parte de la economía rusa, según el Moscow Times. Y todas estas son empresas que tienen que comprar combustible y otros productos a los oligarcas que supervisan los intereses controlados por el Estado y los enormes negocios que les fueron otorgados por Putin. Si estas élites, aunque sean menores, están sacando su dinero y rindiéndose, eso es un gran problema para Putin. Es como quitar la base de una casa de naipes. Todo se derrumba y cada carta termina en el suelo. Putin ya ha visto a muchas de estas élites de nivel medio huir. En los primeros meses tras la invasión de Putin,
El Reino Unido reportó que 15.000 millonarios rusos intentaban salir del país. No son oligarcas, pero siguen estando en la cima de la sociedad rusa. Son parte de la élite económica y quieren irse. Ahora, mientras Putin mete la mano más profundo en los bolsillos, no solo de los millonarios que quedan, sino también de aquellos un poco más abajo en la escala social que sienten que ya han dado suficiente, está creando el ambiente perfecto para esas personas que quieren rendirse. Putin los está empobreciendo, todo por una guerra que ninguno de ellos realmente quiere. Esto ocurre porque Putin y sus aliados no previeron las consecuencias al iniciar su llamada Operación Militar Especial en febrero de 2022. Ucrania no debía convertirse en lo que es hoy. Los drones de largo alcance no atacarían refinerías cada semana. Rusia no sería afectada. El sistema de Putin seguiría funcionando mientras la guerra se limite a Ucrania, aunque se gasten miles de millones y mueran cientos de miles de rusos. Las élites seguirían recibiendo su parte, pero ahora el impulso de la guerra se ha inclinado a favor de Ucrania. El lento avance de Rusia, si logra alguno, se complica por el petróleo en llamas, interrupciones de viajes, escasez de combustible y otros ejemplos de cómo la guerra llega a Rusia, cuando no debía salir de Ucrania. No es solo que se esté gastando dinero en la guerra, sino que la estrategia de Ucrania está haciendo cada vez más difícil que Rusia gane más dinero, lo que tiene el efecto secundario de perjudicar a las élites. Quienes antes fueron favorecidos por el sistema de Putin, ahora ese mismo sistema les está pasando factura. Y pronto se volverán contra su líder tras sufrir más. Ya lo hacen retirando efectivo y ocultando su dinero. Putin, tan ignorante como siempre, percibe el cambio de situación y actúa para calmar un poco más a las élites y así mantener su guerra. Hace que la gente común pague el costo. ¿Recuerdas que dijimos que las élites rusas retiran dinero de sus cuentas por temor a que el Kremlin lo confisque para financiar la guerra? Ellos tenían razón, porque exactamente esa propuesta ya salió del Kremlin y serán las personas comunes quienes tendrán que asumir el costo. Según un informe de RBC Ukraine del 29 de junio, se han discutido confiscar el dinero de los rusos en los más altos niveles del gobierno ruso. Putin busca formas de reponer el Fondo Nacional de Riqueza y solucionar el déficit presupuestario de Rusia. Gennady Zyuganov, líder del Partido Comunista, propuso usar más de 1.6 billones de dólares almacenados en cuentas bancarias rusas para el esfuerzo de guerra. Ese dinero no se invierte en producción ni en la victoria. Este problema puede resolverse rápido. Si fuera presidente, lo haría por decreto. En guerra tiene ese derecho. Él es el comandante supremo, dijo Zyuganov. El Kremlin no parece estar llegando tan lejos, al menos no todavía. El Ministerio de Finanzas de Rusia está elaborando una ley para acceder a unos 40.000 millones de dólares en ahorros de pensiones rusos, hoy gestionados por fondos privados. Esos fondos se transferirán a un sistema de pensiones del Kremlin, permitiendo a Putin invertir en empresas que apoyan su guerra. Las élites entienden esto. Por eso retiran su dinero de los bancos y piden rendición. Si Putin piensa que puede atacar de nuevo al pueblo ruso común con esta medida, probablemente se equivoca. Esto no le ayudará. No a largo plazo. Solo habrá más rusos enojados cuando la confianza en Putin está en su nivel más bajo desde el inicio de la invasión. La aprobación de Putin ha estado cayendo durante semanas, al grado de que el Centro de Investigación de Opinión Pública, respaldado por el Kremlin, cambió su metodología de encuestas para agregar encuestas presenciales en los hogares a las entrevistas telefónicas que normalmente realiza. Es más fácil intimidar a alguien para que diga que está contento con Putin cuando lo miras a la cara. Putin ha buscado calmar el mal ánimo en Rusia con más apariciones públicas recientes, aunque pocas fuera de Moscú. El líder de Rusia está tratando de usarse a sí mismo como el azúcar para que la medicina sea más fácil de tragar para aquellos a quienes quiere quitarles su dinero. Es una estrategia audaz, pero tras más de 4 años de guerra y la crisis económica causada por Putin, uno debe preguntarse si funcionará en una población agotada por el conflicto. A pesar de todo, Ucrania simplemente va a seguir haciendo lo que está haciendo. Si golpeas el dinero, la presión sobre Putin aumentará y lo obligará a tomar decisiones tontas que harán que todos, desde las élites hasta el pueblo, se vuelvan en su contra. El sufrimiento que Ucrania está causando a los más acomodados de Rusia se ve fácilmente en Crimea, donde empiezan a aparecer fotos de turistas adinerados llorando porque no pueden salir de la península golpeada y aislada. El excomandante del ejército de Estados Unidos, en Europa, Ben Hodges, afirma que ahora Ucrania debe desacreditar la idea de que los rusos nacen dispuestos a sufrir por su país. ¿Hasta dónde llega el sufrimiento
Cuando Putin te quita dinero y empeora tu vida por una guerra que solo le importa a él. Esa es la pregunta que Ucrania plantea con cada ataque. Victoria en el campo de batalla y acción que obliga al Kremlin a buscar más fondos para la guerra de Putin. Se les pide más a quienes ya han sufrido, incluso a las élites. Esa estrategia no puede durar siempre. Se avecina una caída para Putin, y su mayor problema es que no sabe qué la provocará. Quizá esos oligarcas controlados tanto tiempo conspiran ahora porque las acciones de Putin los perjudican. Tal vez las élites, unos niveles abajo, debiliten a Rusia, manteniendo su dinero lejos de Putin, rindiéndose al poder de Ucrania o con algún levantamiento tangible. O tal vez Ucrania simplemente siga presionando a Putin para que siga saqueando a su propio pueblo hasta el punto en que ya no puedan soportarlo más y tengan que levantarse. Caray, el aislamiento de Crimea que acabamos de mencionar podría ser suficiente para obligar a una avalancha de rusos a huir de regreso al continente por el puente de Kerch, destrozando el símbolo de la dominación rusa sobre Ucrania que Putin ha estado usando para sostener sus mentiras sobre la inevitabilidad de la victoria rusa. Ver que ocurre lo contrario a la victoria, junto con todos los problemas de dinero, podría ser suficiente para despertar al pueblo ruso. El simple hecho es que Putin está haciendo enojar a demasiada gente dentro de Rusia. Las élites están alteradas y la gente común sufre financieramente. Putin los está empobreciendo y pronto entenderá por qué es una mala idea. Rusia tampoco puede recuperarse de los problemas económicos que hacen rendirse a sus élites. Algo devastador está roto en Rusia y no hay perspectiva de recuperación hasta que termine la guerra. Las consecuencias a largo plazo son igual de destructivas que las soluciones inmediatas. Descubre por qué en nuestro video. Si te interesó este video, suscríbete a El Show Militar para más análisis sobre el colapso interno de Rusia. Gracias por vernos.